El navegante, con Denis Asdelan. Saludos a todos y bienvenidos al Navegante. En el programa de hoy acabaremos de analizar y profundizar el fenómeno que conocemos como los crop circles o círculos en las cosechas. En el programa anterior despejamos 2 de las 4 teorías que intentaban dar explicación al fenómeno. La primera teoría se basaba en que todos los círculos de las cosechas estaban hechos de forma natural, fruto de la meteorología. La segunda teoría intentaba explicar que todas las manifestaciones son exclusivamente manos del hombre. En el programa de hoy despejaremos las teorías que nos quedan y comentaremos el caso más importante de los círculos de las cosechas que marcó un antes y un después en la historia del fenómeno. Empezamos. Después de descartar a la naturaleza y al hombre de los auténticos pictogramas, el siguiente paso era suponer que este fenómeno podría tratarse de algún tipo de experimento secreto o de codificación de origen militar. Las posibilidades que las personas se plantean para sostener dicho argumento son experimentación agrícola, armas secretas, holografía de tipo espacial, armas químicas, algún tipo de intento de comunicación militar extraterrestre, algún tipo de lenguaje militar secreto, alguna experimentación de espionaje satelital o algún otro tipo de actividad secreta. La verdad es que cuando se analizan la poca información a la que se puede tener acceso, se descubren evidencias que empiezan a hacer dudosa la teoría de que los pictogramas son obra de los militares. Los expedientes X del Archivo Nacional que el Reino Unido ha desclasificado durante los últimos 20 años se basan exclusivamente en el registro de testimonios que han podido observar supuestamente posibles ovnis u objetos volantes no identificados, y la negativa respuesta de los militares frente a todas sus denuncias. Por otra parte, el gobierno británico no ha desclasificado ninguno de los casos relacionados con los crop circles durante más de 20 años, siendo clasificados todavía como top secret, y cuya investigación militar del caso sigue todavía abierto. ¿Por qué el Ministerio de Defensa mantiene los casos de los círculos en las cosechas como top secret y evita que sean desclasificados? En una de las incursiones para visitar, analizar y estudiar los crop circles junto a alumnos y a personas voluntarias que quisieron venir, fuimos testigos de la aparición de una aeronave militar sin identificación. Durante unos segundos se mantuvo en el aire, fotografió el pictograma y se retiró de la vista pública. Si analizamos en profundidad la imagen y después de haber consultado con militares experimentados, podemos identificar la aeronave como un WAH-64 Apache, un helicóptero estadounidense, pero registrado y utilizado por el Ministerio de Defensa británica. ¿Por qué los militares se dejarían ver a plena luz del día, ante civiles, para fotografiar algo que en teoría han creado ellos? Otra de las características que hace difícil creer que los humanos, tanto civiles como militares, sean los creadores de todos los círculos en las cosechas, se basa en las características que se han hallado después de estudiar la diferencia entre los auténticos y los falsos pictogramas. El 90% de los pictogramas surgen alrededor del condado donde se encuentran los monumentos megalíticos más importantes de la historia. Después de diferentes estudios, han encontrado cambios moleculares
en las plantas y en el terreno irradiado por esas manifestaciones. Hay un aumento considerable del crecimiento y de la riqueza de la cosecha de un año para otro, hasta un 40% más, provocando un efecto polarizador que hace que los pastos puedan verse de un año para otro. La formación en remolinos de distintas direcciones dejan un claro origen de inteligencia e intención y de un conocimiento asombroso sobre arquitectura y conocimiento matemático. Se han detectado fallos en los instrumentos y equipos electrónicos en el interior de los pastos. Después de analizar distintas frecuencias, se han hallado emisiones de sonido de una frecuencia de 5 kHz, justos los que se necesitan para que roedores y animales como las reses no entren en el interior de los pastos, como si algo o alguien quisiera protegerlos de determinados invasores. En determinados casos, como el que hoy vamos a contar, han habido la evolución de los dibujos, incluso días después. También han habido apariciones en lugares de difícil acceso e incluso de acceso restringido o militar. También los pastos suelen surgir bajo aguas subterráneas y donde hay detectadas zonas de alta carga eléctrica. Después de analizar distintos pastos a lo largo de los años, se ha encontrado un claro contenido de mensajes en geometría sagrada, códigos binarios o figuras fractales. Todas esas características y conocimientos hacen difícil creer que los militares puedan estar detrás o interesados en crear estos pictogramas para luego estudiarlos a sí mismos, algo que de momento no parece tener demasiado sentido. Después de las evidencias mostradas, tan solo nos queda una pregunta. ¿Realmente están los militares detrás de los auténticos pictogramas? Después de las evidencias de la intervención militar a plena luz del día, que estudian, analizan e intentan resolver el caso prácticamente a la vez que los aficionados y los seguidores del fenómeno, tan solo nos queda deducir que ellos no están detrás del propio fenómeno. Aun clasificando sus casos como alto secreto e impidiendo que salgan a la opinión pública, es fácil deducir que los militares también están detrás del caso, pero no son los creadores de los mismos. Entonces, ¿qué teoría nos queda? ¿Qué piensa usted? El caso más famoso e importante relacionado con los círculos de las cosechas también implican a personajes famosos y estudiosos de muchas partes del mundo. Estén atentos al caso que vamos a comentar, porque quizás, después de que las fuerzas mundiales ignoren este fenómeno y que las agencias de noticias no le den la importancia que se merece, pudiéramos estar ante un fenómeno que pretende demostrar un intento de contacto entre los seres humanos y seres de procedencia no terrestre. Después de saber lo que vamos a compartir, su visión sobre los pictogramas cambiará para la humanidad entera. Estén atentos. El 16 de noviembre de 1974, coincidiendo con la inauguración del radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, dos investigadores llamados Frank Drake y el conocido Carl Sagan enviaron un mensaje codificado en código binario con destino a las estrellas M13, la constelación de Hércules. El objetivo era participar en un proyecto que buscaba la evidencia de contacto extraterrestre a través del envío de señales al espacio exterior, en dirección a posibles constelaciones que pudieran albergar vida. El proyecto, conocido como SETI, sería el encargado de recibir y analizar todas las señales procedentes del espacio, con la finalidad de establecer contacto con seres de procedencia no terrestre y obtener una respuesta al mensaje de los expertos. El mensaje, que fue enviado al espacio en manos de los investigadores Drake y Sagan, se basaba en una tabla en código binario con información básica sobre nuestra ubicación y nuestra civilización. Los datos de la tabla incluían nuestro sistema numérico, la composición atómica, nuestra estructura de ADN, información sobre nuestro genoma humano con la forma, el tamaño y el número de población estimada en el planeta en ese año. También la composición de nuestro sistema solar y, por último,
la identificación del radiotelescopio desde donde se emitía la señal. Un dato curioso a tener en cuenta es que la tabla con el mensaje binario se envió desde el radiotelescopio de Chilbolton en el Reino Unido hasta el radiotelescopio de Arecibo, desde donde se emitiría la señal al espacio exterior. En este caso, este detalle tendrá una gran importancia. Según los expertos, en caso de existir respuesta por parte de algún tipo de inteligencia extraterrestre, esta tardaría unos 20.000 años luz en llegar a nuestro planeta. Sin embargo, aquellos que supuestamente nos vigilan desde las estrellas contestaron tan solo 27 años después. El 13 de agosto de 2000 apareció un pictograma en los campos del radiotelescopio de Chilbolton, en el Reino Unido, lugar de procedencia del mensaje original enviado al espacio. Aparentemente, nada relacionaba ese pictograma con el proyecto SETI, hasta que el 19 de agosto de 2001 aparece un nuevo pictograma exactamente en las mismas coordenadas que en el anterior, sin que nada registrara, viera o sintiera nada. A las 48 horas de dicha aparición, un nuevo pictograma aparecía junto al original. Estudiando a simple vista la primera de las manifestaciones, podemos observar un asombroso parecido al mensaje binario enviado desde Arecibo en el año 74, pero este aparecía misteriosamente modificado. La segunda manifestación aparecida 48 horas después parecía desde una visión aérea un inquietante perfil de un rostro. Si comparamos el mensaje original con el aparecido en Chilbolton, podemos ver que en muchas variaciones que aportan nueva información de un remitente desconocido, pero que utiliza el mismo sistema binario para la comunicación. Un detalle importante es la señal que aparece en la parte inferior de la plantilla, cuya firma es la misma que había aparecido en Chilbolton en el año 2000, relacionando los pictogramas de un año a otro. Después de investigar la tablilla y descifrar su código binario, pudimos ver las diferencias respecto al original. Según el mensaje manifestado en el pasto, el supuesto ser que responde al envío del mensaje indique que, sea quienes sean, están utilizando el mismo lenguaje numérico que los humanos. También muestran que su composición en el ADN incorpora silicio de su peso atómico 14 a su estructura. Según los datos de la tabla, los seres que envían deciden tener el mismo ADN materno que los humanos, pero tienen el mismo ADN paterno modificado genéticamente y de forma no natural. Algo así como una composición entre la hibridación entre humanos y algo más. También indican que, a diferencia de los seres humanos, estos tienen activada una doble hélice en el ADN. La tablilla también nos informa que su composición de las moléculas orgánicas son más complejas, otorgándoles mayor evolución, pero necesitando más tiempo de gestación. Su forma física aparece como seres de una menor estatura y con una cabeza desproporcionada al cuerpo. Respecto al dato referente a su ubicación y población, el número de seres que dicen ser triplicaba el número del censo facilitado en 1974 por el planeta Tierra, superando los 12.700 millones de seres, que dicen estar repartidos entre el tercer planeta de su sistema solar y las dunas del quinto planeta de su mismo sistema. Por último, facilitan los datos del instrumento utilizado para enviar la señal al planeta, con unas medidas y características muy distintas utilizadas por nosotros en Arecibo. Respecto al rostro, aparecido el 21 de agosto de 2001, 2 días después del primer pictograma, muestra una cara muy parecida a la humana, pero con rasgos que mezclan la raza caucásica con la etíope. Después de todos los datos facilitados y descartadas las teorías presentadas, tan solo nos queda decir: ¿qué opinan ahora? Después de toda esta información,
Es obvio que en este programa no vamos a poder aclarar un enigma que sigue abierto durante décadas. Sin embargo, espero personalmente que el ser humano realmente descubra quién o qué son los autores de esos maravillosos pictogramas que aparecen de forma incondicional en los campos del Reino Unido y en otras partes del mundo cada vez más de forma numerosa. Quiero dejar este programa mostrándoles un vídeo hallado en la red que enseña uno de los ejemplos de cómo se pueden interpretar los círculos en las cosechas. Espero que lo disfruten tanto como yo. En el programa de hoy hemos acabado de aclarar el fenómeno de los círculos de las cosechas y hemos hecho un repaso sobre las posibles teorías que demostrarían su manifestación. También hemos explicado uno de los casos más importantes que relacionaría el fenómeno de los pictogramas con un intento de conexión entre los seres humanos y seres de procedencia no terrestre. No olviden que este fenómeno sigue todavía vivo, que está activo y que está apareciendo todos los años, verano a verano, en la zona del sur de Inglaterra. Les invito, por supuesto, a visitar el Reino Unido, a entrar dentro de esos pictogramas y de vivir la energía de su interior. Ese es un viaje que al menos se tiene que hacer una vez en la vida. En esta sección siempre se hace un repaso a refranes, frases, reflexiones o citas que nos puedan ayudar en momentos de duda, de inquietud o de incertidumbre. Vamos a poder ver la frase de hoy. Se trata de coger la luz, no el rayo. La frase de hoy hace una reflexión a que debemos aprender a seleccionar las enseñanzas que nos están ayudando en nuestra vida. Seleccionar la esencia de un extracto de un libro, de la enseñanza de los maestros humanos o incluso de nuestras propias conclusiones por experiencia personal. Tenemos que aprender a honrar a los maestros y a sus enseñanzas, porque eso indicarán que nos hemos convertido también en maestros y que sus enseñanzas viven en nosotros. Cuando deshonramos la sabiduría y a los sabios, eso nos mantiene en un estado de aprendiz y se nos impide acceder a planos de mayor conocimiento, aprendizaje y evolución. Se trata de avanzar en la vida eligiendo aquello que es valioso para nuestra evolución y mejorando, retando y superando nuestra propia sabiduría interna. Cuando alguien te transmita algo, da gracias por ello. Cuando leas algo que te aporte en tu vida, agradécelo. Sé siempre un puente de comunicación entre la sabiduría y aquellos que te han ayudado. Cualquiera puede enseñarte,
un peluquero, un hostelero, un sabio o un amigo. Agradece toda esa sabiduría, porque aquel que niega a los sabios y a la sabiduría se mantendrá en un estado de ignorancia que no le llevará a ningún sitio. Recuerda, aprendas lo que aprendas, leas lo que leas y deduzcas lo que deduzcas, se trata de coger la luz, no el rayo. El navegante, con Denis Astelar. Muchas gracias por visitar mi canal. Si quieres dejar algún comentario o sugerencia, escríbenos a la dirección elnavegantetv@academiahermes.com. Si te gustó el programa, por favor, suscríbete, dale a me gusta y recuerda, si compartes, ganamos todos. ¡Adelante, navegante!